Hijastra es obligada a casarse con un mendigo por su madrastra, pero la sorpresa llega cuando el mendigo dice: en el pueblo de San Miguel de Allende, donde las calles empedradas guardaban secretos de generaciones, Camila, una joven de apenas 18 años, caminaba hacia el altar con el corazón lleno de angustia. Su madrastra, Lorenza, había planeado este matrimonio con Martín, un hombre mucho mayor, para asegurar su propia posición económica. Lorenza, siempre ambiciosa, veía a Camila como un simple peón en su juego de poder. Pero justo cuando los votos estaban a punto de ser intercambiados, un mendigo irrumpió en la iglesia, gritando algo que nadie esperaba. La vida de Camila nunca había sido fácil. Había perdido a su madre a los 6 años, y su padre, un hombre bondadoso pero débil de carácter, se había casado con Lorenza pocos meses después. Desde entonces, Lorenza había controlado cada aspecto de su vida. Ahora, obligada a casarse con un hombre al que no amaba, Camila luchaba por contener las lágrimas mientras sus manos temblaban al sostener el ramo de flores. «No puedes casarte con él», gritó el mendigo desde el fondo de la iglesia, con una voz ronca pero llena de convicción. Todos los invitados voltearon, horrorizados, mientras el hombre, vestido con ropas sucias y maltratadas, avanzaba lentamente hacia el altar. «Y no sabes la verdad sobre quién eres», continuó, mientras los murmullos crecían entre los asistentes. Lorenza se levantó de su asiento, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Camila no podía apartar la vista del mendigo. Había algo familiar en sus ojos, algo que despertaba un recuerdo enterrado en lo más profundo de su memoria. «¿Quién eres tú? ¿Qué estás diciendo?», preguntó con la voz quebrada. Pero antes de que el hombre pudiera responder, 2 guardias lo sujetaron y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. «Espera», gritó Camila, dejando caer su ramo mientras corría hacia él. El caos se apoderó de la iglesia. Lorenza intentó intervenir, pero su voz fue ahogada por las preguntas de los invitados. Martín, el prometido de Camila, observaba con el ceño fruncido, claramente incómodo con la situación. Mientras tanto, el mendigo logró susurrar unas palabras antes de ser expulsado. «Tú no eres quien crees que eres. Tu vida, tu verdadera familia». Sus palabras quedaron incompletas, pero fueron suficientes para sembrar una duda insoportable en el corazón de Camila. Camila permaneció de pie en medio de la iglesia, con los murmullos de los invitados resonando como un zumbido distante. El mendigo ya había sido expulsado, pero sus palabras seguían grabadas en su mente. La joven giró hacia Lorenza, quien ahora mostraba una mezcla de furia y nerviosismo. «¿Qué quiso decir ese hombre? ¿De qué hablaba?», exigió Camila, con la voz temblorosa pero firme. Lorenza, recuperando la compostura, levantó el mentón con arrogancia. «No escuches las palabras de un loco. Solo quería arruinar tu boda. Ahora, regresa al altar», ordenó, su tono helado pero cargado de urgencia. Sin embargo, algo en su mirada esquiva hizo que Camila se sintiera aún más insegura. Había vivido bajo el yugo de Lorenza por años, pero esta vez, el miedo que notó en los ojos de su madrastra despertó algo nuevo en ella, una chispa de rebeldía. Martín, impaciente, intentó calmar a los invitados. «Todo está bajo control. Continuamos con la ceremonia», dijo con una sonrisa forzada, pero Camila dio un paso atrás. «No puedo. No puedo casarme sin entender lo que está pasando», declaró, su voz resonando con más fuerza de lo que esperaba. Los asistentes se miraron entre sí, desconcertados. Esa noche, en la mansión familiar, Lorenza confrontó a Camila en privado. «¿Qué estás haciendo? Este matrimonio es tu deber, y no voy a permitir que arruines todo por un mendigo que ni siquiera conoces», dijo con dureza, pero Camila no se dejó intimidar. «¿Por qué ese hombre dijo que no sé quién soy? Dime la verdad», Lorenza exigió, su mirada fija en la mujer que había controlado su vida por tanto tiempo. Lorenza suspiró profundamente,
sus manos temblando ligeramente mientras jugaba con un anillo en su dedo. Hay cosas que es mejor no saber, Camila. La verdad puede ser un peso demasiado grande para ti, respondió, pero su voz carecía de convicción. Camila sabía que había algo más, algo que Lorenza estaba ocultando. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en su habitación, decidió que no descansaría hasta descubrir la verdad, aunque eso significara desafiar a la única familia que había conocido. Esa misma noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Camila no podía dormir. Las palabras del mendigo resonaban una y otra vez en su mente. No eres quien crees que eres. Tu verdadera familia. Se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que Lorenza no le diría la verdad, así que decidió buscar respuestas por sí misma. Camila comenzó por el despacho de su padre, un lugar que Lorenza había mantenido cerrado desde su muerte años atrás. Usando una llave que había encontrado en un cajón olvidado, abrió la puerta y encendió una lámpara antigua. El aroma a madera y papeles viejos llenaba el aire. Entre documentos y fotos familiares, encontró un sobre con su nombre escrito a mano. Su pulso se aceleró mientras lo abría. Dentro del sobre había una carta de su padre. En ella, hablaba de cómo había conocido a Lorenza y de su decisión de casarse con ella tras la muerte de la madre de Camila. Pero lo que más le impactó fue una frase escrita al final: nunca permitas que nadie te haga dudar de quién eres. Eres nuestra hija, pero hay secretos que un día entenderás. Perdóname por no decírtelo a tiempo. Las palabras la dejaron helada. ¿Qué significaba nuestra hija? ¿A quién se refería? Decidida a encontrar más pistas, Camila revisó cada rincón del despacho hasta encontrar una pequeña caja de madera cerrada con un candado. Estaba escondida detrás de unos libros en la estantería. Aunque no tenía la llave, decidió llevársela a su habitación. Esa madrugada, mientras intentaba forzar la cerradura con un alfiler, un ruido en el pasillo la sobresaltó. Era Lorenza, caminando con pasos apresurados hacia su habitación. Camila escondió rápidamente la caja debajo de su cama y fingió dormir. Desde la rendija de la puerta, pudo ver el rostro tenso de Lorenza, quien parecía estar buscando algo. Cuando Lorenza se retiró, Camila sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su madrastra escondía algo grande, algo que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su vida. Con la caja aún oculta bajo su cama, Camila prometió que descubriría la verdad, aunque eso le enfrentara a los demonios de su pasado. Al amanecer, con el canto de los gallos rompiendo el silencio de San Miguel de Allende, Camila retomó su búsqueda. La pequeña caja de madera permanecía oculta bajo su cama, como un testigo silencioso de los secretos que guardaba. Sentada en el suelo, intentó abrirla nuevamente. Tras varios intentos frustrados, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez la llave estuviera en algún lugar del tocador de Lorenza. Camila esperó hasta que Lorenza salió para atender un asunto en el pueblo. Con los nervios a flor de piel, entró al dormitorio de su madrastra. Todo estaba impecablemente organizado, como si cada objeto tuviera su lugar designado. Al revisar los cajones, encontró un pequeño cofrecito de plata. Dentro, entre joyas y papeles, estaba una llave diminuta. Su intuición le dijo que esa era la pieza que necesitaba. De vuelta en su habitación, insertó la llave en la caja. Encajó a la perfección. Con manos temblorosas, levantó la tapa y encontró un manojo de documentos amarillentos. El primero era un acta de nacimiento. Al leerlo, sintió que el aire se le escapaba. El nombre de la madre que aparecía no era el de su madre biológica, sino el de otra mujer desconocida, llamada Esperanza Morales. Junto al acta, había una foto antigua. Mostraba a una mujer joven de ojos oscuros y una sonrisa dulce. Camila supo al instante que era Esperanza, su verdadera madre. Pero lo que más la impactó fue la última hoja dentro de la caja, un acuerdo de adopción.
Según el documento, Lorenza y su padre habían adoptado a Camila cuando tenía apenas unos meses de vida. Las lágrimas llenaron sus ojos. Toda su vida había sido una mentira. La mujer que la había tratado como una carga no era siquiera su verdadera familia. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero también sentía una chispa de esperanza. Ahora sabía que había otra historia detrás de su existencia, y tenía que encontrarla. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Camila decidió confrontar a Lorenza. Ya no podía guardar más secretos. Esperó hasta que su madrastra regresó, la miró directamente a los ojos y le mostró los documentos. ¿Por qué me mentiste? ¿Quién era Esperanza Morales? ¿Por qué me ocultaste todo esto? Lorenza, sorprendida, tardó unos segundos en responder. Finalmente, suspiró y dijo: hay cosas que nunca debiste saber, Camila. Si insistes en seguir este camino, podrías arrepentirte. La advertencia de Lorenza retumbaba en la mente de Camila, pero en lugar de detenerse, su determinación creció. Esa noche, encerrada en su habitación, estudió cada detalle de los documentos. El nombre de Esperanza Morales y la dirección de un pequeño pueblo cercano, Tequisquiapan, estaban escritos en uno de los papeles. Decidió que tenía que ir allí y descubrir la verdad, incluso si significaba enfrentarse a más dolor. A la mañana siguiente, Camila preparó una pequeña mochila y, con algo de dinero que había ahorrado, salió antes del amanecer. No le dijo nada a Lorenza ni a Martín. En la terminal de autobuses, compró un boleto rumbo a Tequisquiapan, preguntándose qué encontraría al llegar. El trayecto fue un torbellino de emociones, miedo, esperanza y una sensación extraña de libertad que nunca antes había experimentado. Cuando llegó al pueblo, un lugar tranquilo rodeado de campos verdes, preguntó a los lugareños por Esperanza Morales. Muchos no la recordaban, pero una anciana que vendía flores en la plaza principal mencionó que había conocido a una joven con ese nombre hacía años. Vivía en una pequeña cabaña al final del camino de los Álamos, pero desapareció hace mucho tiempo, dijo la mujer, con un dejo de tristeza. Camila siguió las indicaciones hasta la cabaña, que ahora estaba abandonada y cubierta de maleza. Aunque parecía deshabitada, la joven empujó la puerta, que cedió con un leve chirrido. Dentro, encontró muebles polvorientos y paredes llenas de grietas, pero también algo que la dejó sin aliento, una foto enmarcada de Esperanza, la misma mujer de la imagen que había encontrado en la caja. En la parte trasera de la foto, había un mensaje escrito a mano: para mi pequeña, con todo mi amor, mamá. Camila sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Por qué Esperanza había desaparecido? ¿Por qué la había dado en adopción? Mientras examinaba el lugar, escuchó un ruido detrás de ella. Al girarse, vio a un hombre mayor, sucio y con ropa gastada, que la miraba con ojos llenos de lágrimas. Era el mendigo que había irrumpido en su boda. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. ¿Quién eres tú, que sabes sobre mí?, preguntó Camila, su voz quebrada por la emoción. El hombre se llevó las manos al rostro, intentando controlar el llanto. Finalmente, respondió: yo soy tu padre. Camila quedó paralizada al escuchar aquellas palabras. El mendigo, sucio y con el rostro marcado por los años y el sufrimiento, afirmaba ser su padre. No puede ser, esto no tiene sentido, murmuró, retrocediendo un paso. Pero el hombre levantó las manos, suplicante. Sé que es difícil de creer, pero por favor, dame la oportunidad de explicarte. Entre lágrimas, el hombre reveló su nombre, Jacinto Morales. Explicó que había sido un campesino humilde, profundamente enamorado de Esperanza, la madre de Camila. Tu madre y yo éramos jóvenes y felices. Ella quedó embarazada de ti, y pensamos que nada podría separarnos. Pero la desgracia llegó cuando el patrón de la hacienda donde trabajábamos se obsesionó con ella, dijo, su voz cargada de dolor.
Jacinto narró cómo el patrón, un hombre poderoso y cruel, intentó obligar a Esperanza a estar con él. Cuando ella se negó, la amenazó con destruir a toda su familia. Desesperada, Esperanza tomó la decisión más dolorosa de su vida: dejar a Camila en adopción para protegerla de aquel hombre. Ella te amaba más que a su propia vida, pero pensó que estarías más segura lejos de nosotros, explicó Jacinto, mientras las lágrimas caían por su rostro. Camila sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre su vida era una mentira. Su verdadera madre había tomado una decisión desgarradora para salvarla, y su padre biológico, el hombre que tenía frente a ella, había terminado viviendo en la miseria. Pero entonces, una duda la invadió: si mi madre me dio en adopción, ¿qué le pasó a ella? Jacinto bajó la mirada, incapaz de sostenerle la mirada. Esperanza desapareció poco después de dejarte en adopción. Durante años la busqué, pero nunca la encontré. Algunos dicen que murió, otros que huyó lejos para empezar de nuevo. La verdad es que no lo sé, y esa incertidumbre me ha consumido día tras día. El corazón de Camila se llenó de tristeza, pero también de una determinación renovada. Si mi madre sacrificó todo por mí, no puedo dejar que su historia quede en el olvido. Juntos encontraremos la verdad, pase lo que pase. Jacinto asintió, con un brillo de esperanza en sus ojos por primera vez en años. La determinación de Camila y Jacinto los llevó a unir fuerzas para descubrir el paradero de Esperanza. Aunque el pasado estaba lleno de incertidumbre, ambos sabían que cada pequeño detalle podría ser clave. Decidieron comenzar por la única conexión tangible que tenían con ella, la vieja cabaña. Revisaron cada rincón en busca de pistas, y fue Jacinto quien encontró un pequeño baúl oculto bajo una tabla suelta del suelo. Dentro del baúl había un diario, polvoriento pero intacto. Las manos de Camila temblaban al abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de relatos cotidianos de Esperanza, su amor por Jacinto, su felicidad al saber que sería madre, y su esperanza de construir un futuro mejor. Pero, a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Relataba con angustia las amenazas del patrón y su miedo creciente por la seguridad de Jacinto y de su hija. Una de las últimas entradas mencionaba algo alarmante: un lugar llamado Hacienda El Encino. «Es allí donde todo comenzó», escribió Esperanza. Camila miró a Jacinto, y éste asintió con gravedad. Esa hacienda era propiedad de don Rafael, el patrón que destruyó nuestras vidas. Si queremos respuestas, tenemos que ir allí. Con la dirección escrita en una de las páginas, decidieron viajar juntos. Al llegar a la hacienda, descubrieron que había sido abandonada hacía años, pero su estructura seguía en pie, imponente y aterradora. A medida que exploraban las ruinas, encontraron un cuarto que parecía haber sido una oficina. En uno de los cajones, hallaron un sobre con documentos legales. Entre ellos, había papeles que hablaban de propiedades transferidas a nombre de un familiar directo de don Rafael, alguien llamado Ignacio Córdoba. «Ese nombre me suena», murmuró Jacinto. Tras reflexionar, recordó que Ignacio era el sobrino de don Rafael y que había estado involucrado en los negocios familiares. Camila, impulsada por una mezcla de enojo y curiosidad, decidió que Ignacio debía saber algo sobre Esperanza. Era su única pista concreta. De regreso al pueblo, buscaron información sobre Ignacio y descubrieron que vivía en una mansión en Querétaro. Decidieron ir al día siguiente, aunque sabían que enfrentarlo no sería sencillo. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña posada, Jacinto le habló a Camila sobre sus temores. «No sé qué vamos a encontrar, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tienes la fuerza que tu madre siempre tuvo». Camila tomó las manos de Jacinto con firmeza. «Si mi madre luchó por mí, no puedo rendirme ahora. Pase lo que pase, descubriré la verdad». Al amanecer, Camila y Jacinto emprendieron el viaje a Querétaro.
La mansión de Ignacio Córdoba era imponente, rodeada de altos muros y vigilada por guardias. Al llegar, fueron detenidos en la entrada, pero Camila, con voz firme, exigió hablar con Ignacio. Dígale que es sobre Esperanza Morales. Él entenderá, dijo, esperando que el nombre causara algún impacto. Después de un tenso momento, uno de los guardias regresó y, para su sorpresa, les permitió pasar. Camila y Jacinto caminaron por el extenso jardín hasta llegar a la puerta principal, donde un hombre de unos 50 años los esperaba. Su porte era frío y autoritario, pero sus ojos mostraban una chispa de sorpresa al escuchar el nombre de Esperanza. ¿Qué quieren de mí? Ese nombre pertenece a un pasado que preferiría olvidar, dijo Ignacio, con un tono cortante. Camila no se dejó intimidar. Estamos buscando a mi madre. Usted sabe algo sobre ella, y no me iré hasta que me lo diga. Jacinto, a su lado, observaba cada reacción de Ignacio, buscando algún indicio de verdad en sus palabras. Ignacio suspiró, como si cargara un peso invisible, y los invitó a entrar en su despacho. Ignacio comenzó a hablar, pero no con la frialdad de antes. Relató cómo su tío, don Rafael, había sido un hombre cruel y despiadado. Esperanza era una mujer fuerte, pero mi tío la veía como una posesión. Cuando ella escapó con ustedes, él montó una búsqueda implacable. Nunca pudo soportar la idea de que alguien lo desafiara, confesó Ignacio, mirando fijamente a Jacinto. Camila apretó los puños, conteniendo la rabia. ¿Y qué pasó con mi madre? ¿Dónde está ahora? Ignacio bajó la mirada, como si enfrentarse a esa pregunta fuera demasiado. No sé dónde está. Lo último que supe fue que mi tío la encontró en un lugar al norte de San Luis Potosí. Después de eso, desapareció. Algunos dicen que murió, pero no hay pruebas. Aunque las respuestas no eran suficientes, Camila y Jacinto obtuvieron una nueva pista. Ignacio les proporcionó un nombre, Rancho Las Sombras, el lugar donde don Rafael había encontrado a Esperanza por última vez. Antes de despedirse, Ignacio les advirtió, si deciden seguir investigando, tengan cuidado. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Esa noche, mientras descansaban en un hotel cercano, Jacinto confesó su miedo. No quiero perderte también, Camila. Esta búsqueda podría llevarnos a lugares peligrosos. Pero Camila, con lágrimas en los ojos, respondió, mamá no se rindió por mí. Ahora es mi turno de luchar por ella, cueste lo que cueste. La mañana siguiente, Camila y Jacinto emprendieron el viaje hacia el rancho Las Sombras, ubicado en una región remota y desolada al norte de San Luis Potosí. El camino era difícil, rodeado de colinas áridas y senderos poco transitados. El silencio entre ellos era pesado, pero estaba cargado de determinación. Cada kilómetro recorrido los acercaba más a la verdad, aunque también al miedo de lo que podrían encontrar. Al llegar, encontraron un rancho abandonado, con edificios derruidos y campos cubiertos de maleza. A primera vista, parecía que el lugar llevaba años sin actividad, pero Jacinto notó algo extraño. Las marcas recientes de neumáticos en el suelo indicaban que alguien había estado allí no hacía mucho. Camila sintió un escalofrío al darse cuenta de que tal vez no estaban solos. Exploraron el lugar con cautela. En uno de los graneros, encontraron un viejo cuaderno escondido bajo una pila de herramientas oxidadas. Al abrirlo, Camila reconoció la letra de su madre. El diario contenía detalles sobre su vida en el rancho, donde había estado escondida tras escapar de don Rafael. Siempre pensé que este sería mi refugio, pero su sombra sigue persiguiéndome, escribió Esperanza en una de las páginas. En otra entrada, mencionaba a una mujer llamada Soledad, quien le había dado refugio y prometido ayudarla a comenzar de nuevo. Según el diario, Soledad vivía en un pueblo cercano llamado La Esperanza. Camila y Jacinto decidieron que su próximo destino debía ser ese lugar.
Antes de irse, escucharon un ruido detrás del granero. Una figura encapuchada se deslizaba entre las sombras. Jacinto corrió detrás de la figura, pero éste escapó rápidamente. Al regresar con Camila, ambos estaban inquietos. «Alguien no quiere que estemos aquí», dijo Jacinto con voz grave. Camila, aunque asustada, no estaba dispuesta a detenerse. «Si ellos saben algo, es porque estamos cerca de descubrir la verdad». Con el diario de Esperanza en sus manos, se dirigieron al pueblo de La Esperanza. Mientras atravesaban las calles polvorientas, preguntaron a los lugareños por Soledad. Finalmente, una anciana les señaló una pequeña casa en las afueras. Al llegar, una mujer de cabello gris y mirada profunda los recibió. «¿Qué quieren?», preguntó con desconfianza. Camila levantó el diario y dijo con firmeza: «Buscamos a Esperanza Morales. Sabemos que usted la ayudó. Por favor, necesitamos saber dónde está». La mujer los miró en silencio por un momento, antes de invitarlos a entrar. «Si han llegado hasta aquí, merecen saber la verdad. Pero les advierto, lo que van a escuchar no será fácil de aceptar». La casa de Soledad era modesta, con muebles desgastados y paredes llenas de fotografías antiguas. Mientras Camila y Jacinto se sentaban, Soledad tomó un respiro profundo antes de hablar. Esperanza fue una mujer valiente, pero también una mujer marcada por el sufrimiento. La última vez que la vi, estaba decidida a luchar por su hija, aunque eso significara enfrentarse al mismo infierno. Soledad relató cómo Esperanza llegó al rancho Las Sombras buscando refugio. Durante meses, logró mantenerse oculta gracias a la ayuda de los campesinos locales. Sin embargo, cuando don Rafael descubrió su paradero, envió a sus hombres a buscarla. Fue una noche terrible. Ella sabía que no podía escapar de nuevo, así que hizo un trato con ellos. Se entregó, pero me dejó una promesa: cuidar de ti si algo le pasaba. Camila sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Dónde está ahora? Soledad bajó la mirada. La llevaron a una hacienda en Durango. Según los rumores, la tenían prisionera, pero nunca volvimos a saber de ella. Los que preguntaban demasiado desaparecían. Sin embargo, hace poco, alguien vino buscándola. Era un hombre humilde, como tu padre. Jacinto frunció el ceño. ¿Quién? ¿Qué quería? Soledad les mostró una carta. Era de alguien llamado Esteban, quien afirmaba tener información sobre Esperanza y pedía encontrarse en un lugar neutral. La carta era reciente, de apenas unas semanas. Camila supo en ese instante que debía seguir ese rastro, sin importar el costo. Camila y Jacinto viajaron a Durango y se encontraron con Esteban en una pequeña plaza. Era un hombre de aspecto cansado, pero sus ojos reflejaban honestidad. Les contó que había trabajado para don Rafael y que, aunque sabía que arriesgaba su vida, había decidido hablar porque también tenía una hija y no podía seguir cargando ese secreto. Esperanza no murió, reveló, con la voz quebrada. La mantenían escondida en una clínica clandestina, donde la obligaban a trabajar para pagar una deuda inventada. Con las indicaciones de Esteban, llegaron al lugar. Era un edificio viejo y descuidado, con guardias vigilando la entrada. Jacinto, lleno de rabia, se enfrentó a uno de ellos mientras Camila entraba a buscar a su madre. Al abrir una de las puertas, Camila encontró a Esperanza, más delgada y envejecida, pero viva. «Mamá», gritó mientras corría a abrazarla. Esperanza, al principio incrédula, rompió en llanto al reconocerla. «Pensé que nunca volvería a verte, mi niña». Juntas, salieron del lugar con la ayuda de Jacinto y Esteban. Aunque el camino había sido largo y lleno de dolor, finalmente estaban juntas. En los días siguientes, Camila prometió que harían justicia, no solo para su familia, sino para todas las personas que don Rafael había destruido. Esperanza, con lágrimas en los ojos,
les agradeció. Ustedes me devolvieron la esperanza. Y ahora sé que, incluso en la oscuridad, el amor siempre encuentra la manera de brillar.